contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Bienvenidos y bienvenidas a otro martes de rigor. El día de hoy me acompaña mi amor, mi diosa, mi reina, Andy Robles. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, muchas gracias. Nerviosa. No te pongas nerviosa. Emocionada y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias, por fin me vuelves a invitar, ya los extrañaba. No es tal cual mi intención. Yo te dije graba conmigo Madres Asesinas y no quisiste. Pero bueno, la historia que hoy nos trae aquí no es tan oscura. Sí es trágica, pero no es tan oscura. Y antes que nada quiero agradecer al primer mecenas del programa, Francisco Reyes. Muchas gracias, Francisco, por suscribirte al contenido exclusivo. Espero que sea de tu agrado y espero que esté a la altura de lo que hayas esperado. Si no, de todas maneras se seguirá subiendo más. Si tú, como Fernando, quieres entrar en este grupo de mecenas del programa, es muy fácil. Entras al programa en la aplicación de iBooks. ¿Qué es iBooks? iBooks es como si fuera un Spotify, un Amazon Music, un YouTube Music, pero únicamente de podcast. Todos los podcasts que quieras encontrar, lo más seguro es que en iBooks también los tienen. Y iBooks a mí me da la posibilidad de yo poder monetizar de alguna manera, ofreciéndoles a ustedes un contenido exclusivo para mecenas, y ahí ustedes me pueden apoyar. ¿Cómo? Se suscriben mensualmente con un pago de 62 pesos si son de México, o $3 o 3 euros si son de fuera de México. Esto es para hacer la conversión rápida. Al mes yo les estaré ofreciendo a ustedes por lo menos 4 episodios exclusivos de temas que tienen o no que ver con el episodio semanal, aparte de todas las grabaciones erróneas que hay en el programa. Si no han escuchado las grabaciones erróneas que hubo en los episodios del Paso de Atlov, no tienen pérdida. La verdad están muy buenos y yo les recomiendo que se suscriban. No es un pago caro, la verdad está bastante accesible, entonces ahí lo tienen. Si me quieren apoyar de otra manera, no solamente escuchando el programa, pues ahí está esa opción. Yo se los agradeceré eternamente y esto me va a facilitar a seguirles trayendo el programa como lo he estado haciendo y mejorarlo aún más. Entonces, para no hacer más extensa esta introducción, pues vamos pasando directamente a lo que vamos. Los dejo con el episodio número 8 de la tercera temporada, aquí en Rigor Mortis. En estos últimos episodios hemos entrado en casos que no tienen explicación lógica sobre la causa de las tragedias, explorando numerosas teorías que pudieran explicar lo ocurrido sin éxito alguno. Pero dejemos estos casos por un momento, dejemos el terreno ruso por un momento y ahora vamos hacia Sudamérica, donde el suceso tiene una explicación completa y la tragedia tiene testigos que pudieron dejar sus testimonios sobre lo ocurrido. Conozcamos una historia catastrófica, donde la muerte era lo único seguro que un grupo de amigos podían tener. Hoy les presentamos, Andrea y yo, el caso de la tragedia de los Andes. También llamada el milagro de los Andes, pero ¿hasta qué grado es milagro si ocurrió esto? Los que ya sabrán de lo que se trata, esto, pasó hace ya bastantes años.
pues ya saben de lo que se trata, y si se perdieron algún detalle o algún dato, pues se los vamos a traer. Cuando se habla de sucesos que ocurrieron hace décadas, a veces es difícil tener una referencia sacada de nuestra propia mente, sobre todo si, como en mi caso, nuestra existencia ni siquiera estaba contemplada para esos años. Por lo tanto, quiero dar el contexto para el año del cual les hablaré. Era 1972. Se fundaba la oficina de Atari en Estados Unidos, dando como resultado uno de los primeros videojuegos de la historia, Pong. Rusia lanzaba 2 sondas espaciales rumbo a Venus, fallando en una de ellas llamada Cosmos 482. La película El Padrino del director Francis Ford Coppola ganaba el Oscar a Mejor Película del Año, y a su vez Marlon Brando ganaba un Oscar por Mejor Actor, rechazando el premio. Era una época muy buena para el arte en todas sus ramas, pero más en la música, pues tenía a David Bowie, Alice Cooper, Elton John, Al Green, Stevie Wonder y a un joven Michael Jackson haciendo música. Pero también bandas como Black Sabbath, Jethro Tull, Deep Purple, Pink Floyd y Genesis lideraban las listas como las bandas más escuchadas del momento. Incluso en ese mismo año, exactamente en junio, la banda Eagles debutaba con su primer álbum llamado The Eagles. Sin duda era una época bastante mágica, en tanto al arte para estar vivo. Pero incluso en este año tan abundante de música, cine, inventos y descubrimientos, hubo una tragedia que llenó de oscuridad a este año. El viernes 13 de octubre de 1972 sería una fecha imposible de olvidar. Ese día salía desde Argentina un avión Fairchild FH-227, teniendo a bordo a todo el equipo de rugby amateur Old Christians Club desde Montevideo. Se dirigían a Santiago de Chile para jugar contra el equipo inglés, el Old Boys Club. El vuelo estaba en un inicio planeado para 4 días. Se planeaba salir el jueves 12 de octubre y regresar a Montevideo el día lunes 16 de octubre. Los jóvenes integrantes del equipo decidieron rentar un avión privado de la Fuerza Aérea para realizar el viaje. El detalle era que era mucho avión para las personas que llevaban, por lo que el capitán del equipo les preguntó si deseaban llevar a alguien con ellos. Total, el avión ya estaba pagado, así que varios de los integrantes decidieron llevar a familiares o amigos con ellos. El avión salió desde Uruguay el jueves 12 de octubre hacia Santiago de Chile, pero el tiempo les jugó en contra y tuvieron que aterrizar de emergencia en Argentina, para ser exactos, en Mendoza, una ciudad del país argentino que está muy cerca de la cordillera de los Andes. El mal tiempo debía terminar para que pudieran volar de nuevo hacia su destino, pero esa noche no fue posible y el equipo pasó la noche en Mendoza. Cuando amaneció el día viernes 13 de octubre, todos fueron al aeropuerto, encontrando un clima propicio para poder volar sin dificultades, o por lo menos eso parecía. Abordaron el Fairchild FH-227 y en unas horas estaban de nuevo en el aire. Ninguno de ellos tenía la más remota idea de que estaban a punto de vivir el peor día de sus vidas. El piloto del avión era el coronel Julio César Ferradas, quien era un piloto de la Fuerza Aérea Uruguaya. Por lo tanto, tenía bastante experiencia volando. Más aún, había realizado un total de 29 vuelos exitosos sobre la cordillera de los Andes, además que tenía un total de horas de vuelo de 5.200 horas, es decir, el coronel Ferradas estaba más que capacitado para poder realizar el vuelo sin ninguna complicación. Pero por más que un experimentado piloto lleve el control, si la aeronave no puede desempeñarse de manera óptima para cumplir con el camino, de nada sirve la experiencia. Y es que el Fairchild FH-227 era un avión, sí, con potencia para volar, podía transportar hasta 50 pasajeros, pero a su vez le faltaba potencia para poder desempeñarse como se necesitaba en esa situación, pues entre los aviadores de ese modelo era llamado
el trineo de plomo, por el trabajo que costaba hacerlo despegar. Únicamente se habían fabricado 78 aviones de ese modelo en todo el mundo, y de esos 78, 23 se estrellaron, teniendo un total de 393 muertes. Y si nos ponemos a sacar números, es casi un tercio del total de aviones que se fabricaron. El FH-227 no era un avión muy seguro, y para hacerlo volar por la cordillera de los Andes no iba a ser tarea fácil, por lo cual se trazó la ruta partiendo desde Mendoza hacia el sur y cruzando la cordillera por el paso del Planchón, un punto donde casi termina la cordillera, pudiendo atravesar sin que se tuviera que subir a tanta altitud, evitando así forzar los motores del avión. No, pues parece que el equipo contrario dijo, contráten uno de esos aviones. Y lo pagan, vienen sin problemas. Que aparte Fairchild se escucha muy inglés. Fairchild se escucha inglés. ¿Y qué no vieron todo eso? Es que no sabían que el Fairchild era tan inseguro. Ellos dijeron, es un avión de la Fuerza Aérea, puede volar, no hay pedo. Ajá, tengo el primo de un amigo. El primo de un amigo lo manejó. Se fue para allá. Y regresó. En una pieza. En el motor nomás se regresó. En la caja negra. Ni tenía caja negra en ese entonces. No, yo creí que sí. No tenían. No tiene mucho de inventarse la caja negra. Híjoles. Pero no trazaron esa ruta porque supieran que el índice de seguridad del avión era tan malo, sino porque esa ruta era la más sencilla de hacer. Más que por el trabajo de los motores, lo que se trataba de evitar era estar dentro del clima turbulento y las salvajes tormentas que se formaban en las montañas, pues el ascenso del aire por las pendientes montañosas en el día provoca que haya un choque térmico entre aire frío que sube por las pendientes nevadas de la cordillera y el aire caliente que viene desde el Océano Pacífico, provocando así fuertes tormentas en la punta del conjunto de las montañas, que componen todo lo largo de la cordillera de los Andes. Estas tormentas suelen ser bastante intensas, por lo que al estar en el aire, los vientos chocan directamente con el fuselaje del avión, provocando salvajes turbulencias. O sea que en los picos de las montañas es donde más está cabrón el clima. Y eso querían evitar. Exacto. Aparte, el avión no era muy probable que pudiera subir. O sea, volar. Por plomo, por el trineo. Aparte de que sea trineo de plomo. Son montañas que superan a veces los 5000 metros de altura. Entonces, no está fácil subir un avión. Ahorita sí, porque ya hay aviones que suben mucho, pero en 1972, pues, no estaba tan chido todavía todo eso. Pero mientras, ni los pasajeros ni la tripulación estaban conscientes de lo que iba a ocurrir. En el avión, todos estaban contentos, bromeaban y reían entre ellos. La atmósfera era de completa felicidad. El vuelo iba bien, hasta que el avión comenzó a cruzar la cordillera, pues había muchas nubes que le cubrían la visibilidad. El piloto debía hacer cruzar el avión hasta Curicó en Chile, y de ahí volar hasta el norte de Santiago. Pero este fue el punto donde todo comenzó a salir mal, pues el piloto se comunicó a la torre de control de Santiago reportando que ya estaban en Curicó y pidió permiso para comenzar a subir hacia Santiago. El problema fue que esperaban que se comunicara a las 15:33 horas. Sin embargo, el piloto se comunicó a las 15:24 horas. La distancia desde Argentina, donde dieron vuelta para volar encima del paso del Planchón hasta Curicó, era una distancia de aproximadamente 11 minutos, y desde la última vez que el coronel Ferradas se comunicó, solo habían pasado 3 minutos. Aquí es donde todo se torna raro, pues era un coronel de la Fuerza Aérea Uruguaya que había volado 29 veces por encima de la cordillera, lo que puede suponer que nunca lo había hecho con un mal tiempo como el que lo hizo ese día,
pues puede que la visibilidad haya sido nula y realizó mal los cálculos, ya fuera el coronel o el copiloto. Además, aunque a los operadores de la torre de control se les haya hecho extraño que avisaran demasiado pronto, no los cuestionaron y dejaron que dieran la vuelta para dirigirse hacia el norte, todo sin saber que era muy probable que estuvieran justo por en medio de la cordillera. Todo por no preguntar. ¿Qué les hubiera costado preguntar? No, y es lo que dice Juan en el capítulo antepasado. ¿Cuál de todas las cosas que dijo? Que por más Bienvenidos al Himalaya. No. Que por más expertos, por más años de experiencia, nunca, o sea, la naturaleza siempre... Sí, pues, pero a ver, si eres un operador de la torre de control y sabes que ese paso por lo menos te lleva unos 11 minutos y se te están comunicando contigo antes, o sea, tú siendo la torre de control, oye, ¿sabes qué? Vuela más todavía no des vuelta. ¿Qué hubiera podido pasar? ¿Que se salieran al Océano Pacífico? No pasa nada, están volando. Lo único que podía pasar es que dieran vuelta y fueran más al norte y luego regresar un poquito al sur y ya aterrizar en Santiago de Chile. Siento yo que fue un error de los dos, tanto del piloto que se confió como de la torre de control que no quiso preguntar. Pues iba paniqueado también. ¿Quién? El piloto, así no manches, no veo nada, ¿qué pedo? O sea... Está nublado, ocupo chocar. No, pero... Quería, ok, díganme si sí voy bien, si no, o sea, también se confió en él mismo y en la torre. Sí, o sea, es lo que te digo, no pensó él que estuviera cometiendo un error. Gente hasta la más experimentado comete errores. Sí. Sí, yo no puedo decir Santiago de Chile. Ay. El avión descendió un poco, pues en la mente del piloto ya habían cruzado las montañas, pero no podía corroborar ese hecho, pues las nubes tapaban toda la visibilidad. De pronto el avión comenzó a sacudirse. Las turbulencias estaban comenzando y a medida de que volaban más, se hacían cada vez más fuertes. Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia, mencionó que alguien dijo que las turbulencias eran porque algunos habían pagado la mitad del pasaje. Roberto, cállate la boca, no seas tarado que a mí los aviones no me gustan nada y dejé a los chicos en casa, le exclamó una señora, a quien los violentos movimientos del avión no le parecían tan divertidos. Loco, mira la cordillera, le pidió otro, instantes después. Era una exclamación, obra de la sorpresa por la inmensidad de las montañas, la nieve y la distancia que los separaba de ese paisaje majestuoso e imponente. El ambiente cambió de pronto, ya nadie reía, ya no hacían bromas, y todos comenzaban a llenarse de miedo y después, el pánico llegó. Era mi primer viaje en avión, nunca me había subido a un avión comercial. Era mi primer contacto con la nieve y con las montañas. Somos uruguayos. La montaña más alta tiene 512 metros. El Cerro Catedral, que lo vamos a visitar como si fuera una cosa impactante. Y acá me encuentro de golpe con la nieve y con las montañas. Nunca había visto nieve en mi vida. Nunca había estado en una montaña, mencionó Roy Harley, uno de los sobrevivientes. No, es que imagínate, ¿te acuerdas tu primer vuelo en avión? Ay, fue pinche traumante. Ese pinche piloto. Chingas a tu madre, pinche piloto que voló. Yo lloré en el despegue. Me sentí de la chingada. No, y aparte... Y no tenía 14 años. También. Yo tenía 20, algo así. No, y en el aterrizaje también. Sí, fue un golpe bien gacho. Y ahora imagínate tu primer viaje Y no en hubo avión, turbulencias. ¿Qué pasa Ni eso? siquiera hubo turbulencias en ese viaje No. que hicimos, ¿verdad? La gente que vuele sabe lo que se siente. Si han volado distancias muy largas, si son pudientes y van a otro continente y de repente hay turbulencias, sabrán el pinche miedo que causa. Ese testigo dijo que era su primer vuelo en avión. Imagínate que... No, hombre. No ¿Qué vuelvo trauma? a volar. Ya no Yo no vuelvo a sube a un volar. avión. No.
Ya no le gusta la Navidad, ni la nieve, ni las montañas tampoco. No, hombre. ¡Quita Narnia, no me gusta! Quítala, apágala. Vino Santa, no, hombre. Las turbulencias se hacían cada vez más intensas por los implacables vientos, pues estaban volando encima de las puntas de las montañas y el aire soplaba en todas direcciones. Justo cuando la turbulencia cesa un poco, el avión sale del cúmulo de nubes, solo para que el piloto se diera cuenta de que lo que tienen delante es una montaña. El piloto de inmediato trata de hacer que el avión suba para librar las rocas. «No seas boludo, te parece que estás cerca pero está lejos», gritó alguien. Canessa no respondió, Harley tampoco. El silencio se contagió. Lo que se escuchó después no fueron palabras. Primero el ruido de los motores trabajando en exceso, y después un golpe seco y atronador. Pudo haber gritos, pero lo que se oía era un avión, o la mitad de él, deslizándose cientos de metros como por un peligroso tobogán. Habían chocado contra la cordillera de los Andes. El avión pierde las alas, se empieza a deslizar a una velocidad terrible por la ladera de una montaña. Se clava en el valle, se arrancan todos los asientos, me tira con fuerza increíble contra una mampara. Ya me desmayaba y dije, «Paró, me salvé, no lo podía creer. Chocás contra la cordillera y estás vivo». Y convencido de que habían zafado, de que iban a venir las ambulancias, los bomberos, todos. Salgo y estaba en medio de la cordillera de los Andes. No había ambulancia, no había bomberos, no había nadie, no había nada. Bueno, pero nos vendrán a buscar. Habrá que esperar un poco. Organicémonos, decíamos, declaró Canessa. En un momento sentimos los motores a fondo, como pidiéndonos subir, hasta que de pronto pega de panza contra la montaña. Se parte a la altura de las alas, desaparece la cola y queda nada más que la punta del avión. Toda la gente que iba de las alas para atrás se muere. Quedamos los de las alas para adelante. Ese gusano que se desliza para abajo. No terminaba más, sentíamos el zumbido y todos los asientos que se habían arrancado del piso. Volaban y se iban para adelante. Estaba atado y veía que mis asientos se volcaba y yo me iba contra esa masa, contra la mampara de la cabina de los pilotos, contó Harley. Qué pinche traumante. No, sí, ya no se vuelven a subir a un avión. No, deja que no se vuelvan a subir a un avión. De un abrir y cerrar de ojos, ¡pum! Sí. Ya los de atrás ya no están. Sí, o sea, partiéndose el avión. Con el testimonio de Canessa que salió y esperaba que van a venir los bomberos, van a venir las autoridades, van a venir a rescatarnos, y sales y estás en medio de la nada. Y todavía era de día en ese entonces, fueran con poquito más de las 3 de la tarde. Pero si habían cúmulos de nubes, pues estaba nublado. No, y aparte de que no llevaban ropa para el frío. No. Iban veraniegos todos, iban veraniegos. Iban veraniegos porque pues Chile es de un clima cálido, no es frío. Tiene sus temporadas frías y más al sur es más frío. Pero Santiago de Chile no es un clima muy frío. Iban a jugar, iban a hacer deporte. Con su familia, con amigos. No, está así de no creerse. ¿Un milagro? ¿Hasta qué punto podemos llamarlo así? El avión no se despedazó completamente. La cola y las alas fueron arrancadas por el impacto, pero la parte frontal estaba completa y fue esa la que se deslizó por la pendiente de una de las montañas. Pero la gente que viajaba en la parte trasera del avión no tuvo la misma suerte. Ellos murieron. Si no fue por salir volando con todo y asiento, fue por la hipotermia después del accidente. Los primeros en morir
Personas de las que sus cuerpos no pudieron recuperarse fueron Gastón Costemalle, estudiante de Derecho y miembro del equipo de rugby; Alejo Junier, estudiante de Veterinaria y miembro del equipo; Guido Magri, estudiante de Agronomía y miembro del equipo; Joaquín Ramírez, auxiliar de vuelo; Ramón Martínez, navegante; Daniel Shaw, ganadero y miembro del equipo; y Carlos Valeta, estudiante. No sé, yo creo que se arrepintieron de decir, no hombre, no hubieran venido a mis familiares ni amigos, hubiéramos Sí, ido no. nada más. Si yo estuviera en su posición y un avión se estrella así y van mis familiares o mis amigos conmigo, Yo me aventó la montaña. si yo quedo vivo y ellos no sé cómo yo viviría con eso. O sea, no fue culpa mía que se haya estrellado el avión, pero yo al final Shock, los el trauma. invité a ir conmigo a un viaje y decir, no mames, se pudieron haber quedado y seguirían vivos y el único que hubiera perdido la vida sería yo, pero no es tanta pérdida. El fuselaje delantero del avión finalmente se detuvo a una altitud de 3.600 metros sobre el nivel del mar, lo que suponía un peligro para los sobrevivientes, pues la cantidad de oxígeno en el lugar era menor que a una altitud más baja, corriendo el riesgo de morir más pronto después de un accidente así por la falta de oxígeno. Los que se podían mover y que no resultaron con heridas mortales comenzaron a atender heridos más graves y a sacar los cuerpos de los que habían muerto en el instante en el que el avión se estrelló. Uno de los integrantes del equipo, Fernando Parrado, había decidido llevar a su madre y a su hermana al viaje. Desafortunadamente, su madre estaba atada a su asiento con el cinturón de seguridad y contorsionada de una forma grotesca. Murió en el momento del choque. Fernando Nando, como le dicen sus amigos, había salido volando desde su asiento hacia la parte delantera del avión, chocando con la puerta de la cabina del avión. Su cara estaba muy inflamada por el golpe y sus amigos apenas pudieron reconocerlo. Su cara estaba muy inflamada por el golpe y sus amigos apenas pudieron reconocerlo. Nando estaba con vida, pero sus amigos no lo sabían. Eran jóvenes y no estaban acostumbrados a tomar un pulso cardíaco ni nada por el estilo, por lo que pensaron que estaba muerto. En la cabina no lo habían pasado mejor. El coronel Ferradas estaba muerto. Había fallecido instantáneamente, pues el fuselaje chocó de punta contra las rocas al aterrizar, mientras que el copiloto, el teniente coronel Dante Laguara, estaba agonizando por sus heridas mortales, y además estaba atorado dentro del avión, posiblemente con las piernas destrozadas. El copiloto estaba en shock y solo repetía una y otra vez que habían pasado Curicó. En su mente, no era posible que el avión se hubiera estrellado. Los sobrevivientes le pidieron que les dijera hacia dónde ir para pedir ayuda, pero en su conmoción, Dante Laguara solo podía repetir una y otra vez que habían pasado Curicó. De inmediato consiguieron un mapa, y por lo que el copiloto decía, pensaron que estaban del lado chileno de la cordillera de los Andes, algo bastante alejado de la realidad, pues el avión se estrelló del lado argentino, en un lugar tan remoto que las montañas que lo rodean ni siquiera tenían nombre. El avión bajó por la ladera y quedó a una altura bastante incómoda, pero las montañas que rodean la cordillera tienen alturas de casi 5.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que salir de ahí era una tarea imposible. Después de que el copiloto recobró un poco de cordura, les pidió, casi implorando, que buscaran el revólver que había en la cabina para suicidarse y dejar de sufrir el dolor que padecía. El arma no fue encontrada. Dentro del fuselaje yacían los cuerpos sin vida de Francisco Nicola, médico del equipo,
Esther Horta Pérez de Nicola, esposa del médico del equipo. Eugenia Dolgay Viedug de Parrado, madre de Fernando Parrado. Fernando Vázquez y Felipe Marriquiaín. En las próximas horas todo era adaptarse o morir. Debían refugiarse del frío y mantenerse calientes, pues por el lugar donde se estrellaron, el sol se ocultó mucho antes. Eran las 16 horas y el sol ya se había ocultado tras las montañas, por lo que decidieron sacar toda la ropa de las maletas y ponerse lo más posible para tratar de estar abrigados. Tenían además un refugio, el fuselaje. Solo tuvieron que tapar la parte trasera donde se había despedazado el avión para que el frío no los matara. Formaron una barrera con las maletas y algunas butacas que se rompieron cuando se estrellaron. La temperatura bajó muchísimo esa noche, posiblemente a 30 grados bajo cero, lo que ocasionó que algunos sobrevivientes no llegaran a la mañana siguiente. Esa noche murieron Francisco Aval, miembro del equipo, Julio Martínez Lamas, miembro del equipo, Teniente Coronel Dante Héctor Laguara, copiloto, Graciela Augusto Gumila de Mariani, Felipe Maquirriaín. Aunque con todas las posibilidades de morir, los sobrevivientes mantenían las esperanzas de ser rescatados. Esperaban que algún helicóptero llegara con ellos en algún momento, pero con lo que no contaban era que nadie volaba por encima de esa zona, y aunque lo hicieran, el color del avión se perdía con la nieve que tenía el mismo color. Esa misma mañana decidieron sacar los cuerpos del fuselaje hacia la nieve para dejarlos ahí. El tiempo comenzaba a contar de forma regresiva, pues no tenían casi alimento para sobrevivir, salvo algunas botellas pequeñas de alcohol y chocolates que subieron al avión como aperitivos para el vuelo. Eran más de 10 personas, incluso comiendo muy poco y racionando todo al mínimo. El alimento no duraría más de una semana. Al tercer día, Fernando Parrado, quien fue dado por muerto por sus amigos, comienza a moverse. De alguna manera, el sufrir de hipotermia hizo que su cerebro se desinflamara, y el daño cerebral que pudo haber sufrido se alivió con la exposición prolongada en las bajas temperaturas de la montaña. Nando despertó viendo a sus compañeros y escuchando que se habían estrellado. Le preguntaban si podía escucharlos, y enseguida lo llevaron hacia adentro del fuselaje. Nando no perdió el tiempo y comenzó a preguntar por su hermana y por su madre. Se preocupó por ellas incluso antes de que él pudiera estar bien y a salvo de cualquier herida que pudiera poner en riesgo su cuerpo. Sus amigos le informaron que su madre había muerto en el momento del choque y que su hermana se encontraba herida de gravedad. Nando se arrastró hacia donde estaba su hermana. Él la quería mucho y también a su madre, y podemos tratar de ponernos en su lugar. Su madre estaba muerta, su hermana estaba agonizante. Si tan solo no hubieran abordado el avión, ellas solo querían verlo jugar, ellas solo querían apoyarlo, y ahora su hermana estaba muriendo y su madre no tenía vida. ¿Cómo es increíble que lo dieron por muerto y eso le ayudó a que se desinflamara? Son unas de las más grandes coincidencias de la vida. Es igual que con Yuri Yudin, que tenía una lesión en la espalda y se regresó y con eso se salvó. Pero ellos lo dieron por muerto, le ayudó a estar afuera. Exacto. Con hipotermia o casi hipotermia. Pues sí tenía hipotermia. Y le desinflamó. Prácticamente Nando volvió a la vida, pero el shock al darse cuenta de todo podía hacer que hubiera querido morir. La montaña era silenciosa, enorme, desolada y extremadamente fría. Las esperanzas del rescate prevalecieron durante los primeros 4 días después del choque. Después de eso, la mayoría se estaba haciendo la idea
de que morirían en ese lugar. Y aparte, como que decían aquí no pasa el tiempo, ¿o qué? Porque oscurecía antes. Sí, por Era los... una distorsión del tiempo. Sí, bien no, cabrón, estuvo así bien ojete. mames. Imagínate, anochece a las 5 de la tarde. Porque ¿Cuántos días han pasado? el ¿Cuántas sol, noches sí, llevan? sí, sí, el sol ya no les llegaba. Y no tenían como que relojes o cosas así para medir el tiempo. Exactamente no sé cómo le hacían para contar los días que llevaban perdidos. Porque sí los contaban, pero no sé exactamente cómo lo hacían. Pues nada más cuando amanecía. Y aprendieron, yo creo que A lo se mejor. oculta a esta hora. Tanto Chile como Argentina se alarmaron porque el avión no apareció, porque no recibieron más noticias del piloto o del copiloto, porque el avión no aterrizó en Curicó, por lo que se decide que la Fuerza Aérea de ambos países sobrevolaran un área de la cordillera de los Andes, donde creyeron que pudo haberse estrellado el avión. Fueron varios días de búsqueda desde el aire, pero nadie pudo ver nada, ya fuera por la altitud a la que estaban o porque el color del avión se perdía con el color de la nieve. Además que cuando se les notificó la noticia a las familias, después de días sin saber de ellos, después de días de búsqueda sin resultados, los familiares también se hicieron a la idea de que estaban muertos. Ese mismo día que Nando despertó, lo único que pudo hacer fue abrazar a su hermana. No había forma de que la atendieran como lo necesitaba. No había forma de que los rescataran. No tenían medicinas y ninguno sabía de primeros auxilios. Lo que necesitaba su hermana era que la sometieran a alguna cirugía, y no era posible hacer eso, por lo que lo único que hizo Nando fue abrazarla y no dejarla sola. Su hermana no podía hablar, no podía moverse, solo abría los ojos de vez en cuando y los volvía a cerrar. En la noche del 7º día después del choque, Susana Parrado murió en los brazos de su hermano Nando, como si hubiera esperado a que su hermano despertara para poder despedirse de él. Es lo que yo decía. Imagina que llevas a tus amigos o a tus familiares de viaje y tú sobrevives de alguna manera, sobrevives al choque y ellos no. Y ese trauma de estamos perdidos, estamos en medio de la nada y lo más probable es que vayamos a morirnos y se me acaba de morir mi hermana en brazos. Y lo único que pude hacer fue acompañarla hasta que dejó de vivir, no podía hacer más. Qué impotencia, qué frustración. Y sí, yo creo que sí, un trauma seguro. Muchos, yo creo, muchos. No, Pero a lo esa de mejor Nando de- siento yo que Nando fue el que más lo padeció, porque ninguno de los otros miembros del equipo llevaban familiares. O si los llevaban, murieron todos en el choque. Y con él no. Los días siguieron. Los sobrevivientes tenían una pequeña radio que con ayuda de un alambre lograban captar alguna señal. Para el día 10, se informó por radio que las búsquedas se habían terminado. Nos habían declarado muertos y ni siquiera iban a tratar de buscar los cuerpos. Toda la esperanza de ser rescatados se había desvanecido. Toda la esperanza de salir vivos de ahí se había terminado. Pero lo más alarmante no era eso, sino que las poquísimas provisiones que tenían estaban agotadas. No habían más golosinas ni alcohol. Se habían quedado sin comida. Carlos Páez, sobreviviente del choque, recuerda que le dijo a su amigo Nando que la despensa estaba vacía. A lo que Nando le contestó de una manera bastante seria y clara: Carlitos, yo me como al piloto. Estaban llegando a su límite de la inanición y sus cuerpos pedían alimento. Muy por el contrario de lo que se cree, el no comer es más perjudicial de lo que parece.
pues ni siquiera en una persona con sobrepeso u obesidad es recomendable que deje de comer. Y ese mito del que una persona gorda pudiera sobrevivir más tiempo sin comer que una delgada es subjetivo, pues cuando hay inanición, el cuerpo entra a una etapa llamada autofagia, que es cuando el cuerpo comienza a devorarse a sí mismo, comenzando a obtener nutrientes del hígado. Esto para llevar los nutrientes necesarios al cerebro y que el cuerpo pueda seguir funcionando. Pero cuando el cuerpo ya no puede sacar más nutrientes de este órgano, comienza a hacerlo de los músculos, haciendo que el volumen disminuya y sacando provecho de ellos. Si la inanición sigue, entonces es cuando el cuerpo comienza a aprovechar la grasa del cuerpo. Si la inanición continúa y se le termina la grasa, siguen los órganos en general, los que se comienzan a hacer más pequeños para nutrir a los órganos más importantes, como el corazón y el cerebro. Si la inanición sigue, la persona es incapaz de moverse, llegando a desmayarse por la falta de energía y de nutrientes que llegan al cerebro. Si continúa más allá, comienza la falla de órganos hasta llegar a la muerte. Por lo tanto, la inanición es muy peligrosa, pues somete al cuerpo a un estado extremo, pudiendo dejar secuelas que no desaparecen ni siquiera con tratamientos. ¡Qué terror! ¿Hasta dónde la capacidad humana te lleva a, después de haber escuchado en la radio que ya no iban a ir a buscarlos? Es que esa sugestión, imagínatela. Que ya ni siquiera los cuerpos. Así en el pecho, sintiendo que se te va a salir el corazón. No mames, ya no nos van a buscar, güey. Ya aquí nos vamos a morir. Pero entonces, ¿hasta qué punto es como que la fe? Porque en esos momentos a lo único que te agarras es la fe. Sí. La fe o tu voluntad, porque... El sentido de supervivencia. Sí, tal cual. Y creo que solamente una persona estando en esa situación logra como saber qué es lo que puede llegar a hacer para seguir sobreviviendo. Y es cuando el carácter de una persona en verdad se descubre de qué está hecho, qué va a hacer. Sí, y tal cual sí es un punto de partida que marca un antes y un después a todos los que sobrevivieron de... Exacto. Y da un panorama muy distinto en sus vidas. Más adelante lo hablaremos. ¿Te quejas por cosas tan insignificantes? Exacto. Sin embargo, aunque sea peligrosa la inanición, estamos hablando de jóvenes deportistas, por lo que sí, sus cuerpos aguantaron más de lo que una persona que no hace deporte y no se nutre como se debe podría soportar. Pero incluso ellos estaban muriendo de hambre. El cuerpo es sabio y si pide comer, se le debe dar de comer, sin importar lo que eso implique. Por el agua no tenían que preocuparse mucho. Estaban rodeados prácticamente por agua en estado sólido, por lo que se las ingeniaron para doblar piezas de aluminio de avión. Encima ponían nieve y con el calor del sol se derretía. Como era agua directa de las nubes, no había nada que temer. Era agua limpia y podían beber sin miedo. Pero aunque tenían cubierta esa necesidad, sus cuerpos pedían alimento y se estaban quedando sin opciones. Trataron de comerse el cuero de los cinturones, de las maletas y de los zapatos, pero al ser pieles curadas, tenían muchísimos químicos encima y era imposible comer eso. Y en esas montañas no crecía nada. No había ni árboles ni arbustos de los cuales alimentarse. Ningún animal rodeaba esa zona tan alta, ni presas ni depredadores. La única opción que tenían estaban rondando en el aire desde hace días atrás. Pero ningún sobreviviente se animaba a hacer la realidad, hasta que Carlos Páez rompe el silencio y en forma de broma le dice a sus amigos que Nando estaba loco por considerar comerse al piloto. Pero ellos contestaron de forma seria, casi asustados, que no era mala idea, pues ellos también lo estaban considerando.
Y hay que reconocer que el comerse a los muertos fue una opción en la que ellos dijeron, ya no tenemos más opción. Sí, claro. Porque aparte de las pieles de cinturones y todo eso, intentaron comerse la espuma de los asientos, intentaron comerse plástico, intentaron Las comer de todo. maletas. Llevaban lociones, llevaban cremas, llevaban perfumes y todo eso se lo comieron. O sea, intentaron... Fue la última opción, Sí, pues. intentaron por todos los medios que no fuera una opción. Y eso es digno de reconocerles. Siendo objetivos, si tú te encontraras en esa situación, ¿preferirías morir de hambre o decidirías comer el cuerpo de alguien más para salvar tu vida? Como ya lo vimos en el episodio de Armin Meiwes, episodio del que se deriva el canibalismo se ha llevado a cabo en varias de las culturas antiguas en la historia de la humanidad, teniendo como característica intrínseca el ser una práctica ritual, por lo que era, en muchas ocasiones, algo sagrado el comerse a otra persona. Pero aquí es distinto. Aquí, el instinto de supervivencia se activa, acercándonos con nuestras raíces animales, con nuestra parte salvaje que dicta que se debe comer, aunque sea individuos de la misma especie. En ese caso, era comer o morir. Sean honestos, gente, ¿qué hubieran hecho ustedes? Yo, siendo honesto, yo sí me comería a los muertos. No, sí, pues es para sobrevivir. Es lo que dice, se activa el instinto, es instinto. Ya no es cabeza, ya no es razonarle. Aunque sí entra la razón, y más por lo siguiente. El pedo aquí es que los sobrevivientes eran jugadores de rugby de un grupo cristiano. Por lo que si de por sí la decisión de cometer canibalismo era difícil, el estar arraigado a creencias religiosas tan radicales como las cristianas lo complicaba aún más. Pero convenciéndose que lo hacían únicamente para poder seguir vivos, decidieron tomar la decisión de comerse los cadáveres. Así que, a 10 días del accidente, se comienza a cortar el primer cadáver con herramientas improvisadas. Los pedazos afilados de los cristales de las ventanas del avión funcionaron como cuchillos. Ese día comenzaron a comerse a los muertos. Pero si te estás tratando de imaginar que la carne humana tiene un sabor menos desagradable cuando se cocina, puede que tengas razón, pues en la experiencia del caníbal de la Guerrero en México y el de Rotemburgo en Alemania, ambos cocinaron la carne de sus víctimas para hacerla más apetecible. Pero este caso es distinto, porque también surge otra pregunta. ¿Por qué no hacían fuego para mantenerse a salvo? La respuesta es porque no había suficiente combustible para realizar el fuego. El cartón, el papel y la madera no eran abundantes, por lo que sí, la carne se comió en su mayoría cruda. Muy pocas veces, tal vez las primeras, se comió cocida. Y ellos se trataron de convencer de comerse a los demás, diciendo, en la Eucaristía, nosotros comemos el cuerpo de Cristo, en forma de la oblea con el vino y todo el pedo. ¿Por qué es distinto eso a hacer esto aquí? Si esto es de vida o muerte, esto ya no es nada más para recibir partes de tu Dios y que formen parte de ti, esto es para sobrevivir. Y Dios dice, ayúdate que yo te ayudo. Ahí les puso, les dio la idea. Y hubieran pensado, yo creo que también, si Dios no quiere que nos los comiéramos, no nos hubiera puesto esa idea. Algo Tal así, vez, imagínate. tal vez. Digo, tú y yo no somos religiosos radicales, no estamos tan apegados a una creencia tan drástica. El cristianismo y el catolicismo son muy Dogmático. sí, prohíben un chingo de cosas y por todo te vas al infierno. ¿Fue canibalismo?
Muchas veces la gente que supo del caso, justo cuando ocurrió, se llegó a preguntar esto mismo, y la respuesta es subjetiva dependiendo del lado que se mire la pregunta, pues el humano inventó un término para la ingesta de humanos, uno que tiene menos impacto negativo ante la implacable y crítica mirada social. La antropofagia, que es, a fin de cuentas, comer carne humana. Pero, ¿qué tiene de distinto estos dos términos? Estos dos términos se utilizan indistintamente para referirse a lo mismo, y se los explicamos. Un antropófago es un animal que consume carne humana. En el reino animal hay pocos animales que hacen esto, pues según expertos el cuerpo humano no tiene un buen sabor para los animales, por lo que los animales salvajes pueden ser antropófagos. Ahora bien, el término canibalismo refiere a que un animal se coma a otro de su misma especie. Por lo tanto, un caníbal, aun si es un animal salvaje, puede ser antropófago si se come a un humano, pero un humano siempre es antropófago si comete canibalismo, pues se está comiendo a alguien de su misma especie, y este es otro humano. Para fines prácticos, ambos términos son correctos, pero siendo objetivos, lo que cometieron los sobrevivientes en los Andes fue antropofagia. Por eso les mencioné que es objetivo, depende desde el lado que se vea la pregunta. La antropofagia es una práctica riesgosa, pues si se comen los órganos internos o los órganos sexuales, pueden transmitirse enfermedades diversas que pueden llegar a matar a quien la ha consumido. Además, que al igual que con el mal de las vacas locas, los humanos pueden llegar a desarrollar una enfermedad similar llamada Kuru, enfermedad degenerativa y sin cura que se produce cuando un humano come partes del cerebro de otro humano. La enfermedad causa dolor en los brazos y en las piernas, problemas de coordinación que se vuelven graves, dificultad para caminar, dolor de cabeza, dificultad para deglutir, temblores y espasmos musculares. La enfermedad avanza al punto de producir la muerte. Si tenían algo que no había sido detectado en sus órganos. Y al inicio no querían comerse más que los músculos y la grasa en los primeros cuerpos, pero luego se empezaron a dar cuenta de que estaban desperdiciando mucha carne y después empezaron a comerse los órganos internos. Me antoja un higadito encebollado. Pero no hay cebolla. Chingues. Entonces sí se comieron el corazón de algunos, los pulmones, los ojos, los cerebros. ¿Cuál de todos se ve más sano? A ver. ¿Cómo que este no va a tener diabetes ni colesterol? No, ese tipo de enfermedades no las transmiten. Más bien las que son virales o que son por bacterias son las peligrosas. Sin embargo, aunque la ciencia y la medicina nos diga esto, para los jóvenes perdidos en la cordillera de los Andes, el cometer antropofagia fue la práctica que los salvó de morir. Pues a medida que comenzaron a comer la proteína de los músculos y la grasa que tanto les hacía falta para sobrevivir el frío, ellos se iban sintiendo con más fuerza, aunque sus opciones para poder salir de ahí eran muy pocas. Pero aún, con pocos ánimos, entre ellos hicieron un pacto. Todos acordaron que si morían, les daban permiso a los demás de comer su cuerpo para que pudieran seguir con vida. Era un pacto bastante fatalista, pero dadas las condiciones en las que estaban, no podían hacer más. Los habían considerado muertos y habían dejado de buscarlos. Pero lo que sucedería después no tendrían forma de controlarlo de nuevo. ¿Qué es esto? Bueno, pues si desean saber qué más sucedió, no pueden perderse el siguiente episodio, donde la historia continúa, la segunda parte de la tragedia en los Andes. Qué tema tan interesante. Claramente desentona un poquito con la temática natural del podcast,
porque todo es asesinato serial, crímenes sin resolver, misterios y bla, bla, bla. Aquí no hay tal cual un misterio, de hecho podríamos hablar de una historia fantástica de la vida real, podría ser. De una historia relativamente con un final feliz. Sí, pero no. Por eso. Uh-huh. E imaginen si los sobrevivientes, bueno, los campistas del Paso de Dyatlov se murieron de hipotermia e iban preparados para acampar y toda la onda. Estos güeyes no iban preparados para nada. Y en el Paso de Dyatlov, a pesar de que era la montaña de la muerte y toda esa onda, crecían plantas, de repente habían animales y toda esta onda. Acá estaban en un terreno completamente desolado, nieve para donde voltearas y piedras. Y no había nada más para poder sobrevivir más que comer los cuerpos de los sobrevivientes. Entonces, ¿qué te parece el tema hasta ahora? Muy interesante. La verdad que sí había... ¿Ya lo conocías? Sabía, sí, lo conocía y sí había escuchado de él y sí había leído de él, pero no tan a fondo y muy interesante y siempre los deja en suspenso para el siguiente capítulo. Es que lo que viene sí está muy interesante y el cierre del episodio, esa es una chulada, y no nada más porque yo lo haya escrito, sino porque la historia tiene una resolución muy... te deja ahí una enseñanza bastante grande. Puede decirse que es una fábula. Les metió una fábula sin que supieran. Pues que te dejen en los comentarios. Sí, si tienen más datos acerca de este suceso en la historia, por favor háganmelo saber. La verdad es que hay muchísima información, hay un chorro de información. Hay 2 o 3 documentales, hay varios libros. Uno de los sobrevivientes escribió uno y hay otro general de un escritor que ellos contrataron. Si saben más información, por favor háganmela saber. Yo con todo gusto los estaré leyendo y les estaré contestando. El contenido exclusivo ya saben que ahí lo tienen, si quieren acceder a él. Bueno, que también es una chulada de lo que se pierden, la verdad, Sí, es una chulada. Ahí me expongo mucho ahí porque son como las entrañas del podcast. Pero yo con mucho gusto lo hago para todos ustedes. Sí, es al desnudo el podcast. Sí, tal cual. Si ya escucharon el postmortem pasado, bueno, no es precisamente algo que tenga que ver con el tema. Es acerca de una persona que participó en ese suceso, pero no aportaba mucho a la historia. Pero bueno, se hizo su postmortem de él. Para bueno, tendrán que escucharlo si quieren saber. Y hay un chorro de tomas falsas, hay muchísimos errores de grabación, entonces todos los errores ahí van a estar. Si quieren accesar, ya lo saben, 62 pesitos al mes por 4 episodios extras. Episodios en los que se van a exponer todos los errores de aquí. Y nada, gente, para seguirnos a nosotros dos, todo va a estar en links. Los links para seguir el programa van a estar también ahí. Muchas gracias por escucharnos. Yo fui Eduardo Miranda. Yo fui Andy Robles. Esto fue Rigor Mortis y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene.